Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Criterios en este 8 de abril. Un verdadero placer que usted nos pueda acompañar para abordar esos temas importantes de la nación. Y es que no podemos dejar de hablar de los 3 años de régimen de excepción, puesto que hay que conocer diferentes perspectivas, diferentes análisis, diferentes criterios para saber si el régimen en efecto ha sido 100% correcto o si como tal hay sumamente puntos muy delicados que tratar. Eliminar toda la criminalidad de las pandillas, no había otra forma, era totalmente necesario y urgente el régimen de excepción número 1. Y de haber tenido éxito, pues, bueno, ya se sabe al menos en ese caso, ¿qué pasa con aquellos que no han tenido nada que ver con las pandillas? Por favor. Gracias. Fíjese que cuando se dio esto en unos canales de televisión nacional y extranjero me abordaron para que hiciera el análisis y en ese momento les dije enfáticamente que no había otra forma de hacerlo porque la voluntad política siempre bloqueaba al Ejecutivo. Sí. Es decir, se ponían en contra y obviamente los salvadoreños hemos visto que ha sido porque había un beneficio, obviamente para la parte criminal y algunos políticos. Desde ese contexto es un éxito que se haya dado. Desde el punto de vista criminológico, no debió de haber pasado de unos de 12 a 18 meses. ¿Por qué razón? Porque cada uno de los grupos criminales tienen corredores criminales. Sí, sí. ¿Qué significa esto? Donde ellos pueden moverse de su zona segura a su zona de confort, que son diferentes. Esa zona donde ellos hacían, le voy a poner el ejemplo. Veamos. De allá de la Tutunichapa, claro, ellos podían moverse hasta la San Juan utilizando de zona de movimiento seguro, la 25 avenida. ¿Por qué? Porque había un control entre un punto y otro punto en donde ellos tenían lo que le llamaban ventiladores o postas para estar avisando de la policía y siempre habían más que policías a pie. Si usted se da cuenta, no había patrullaje de personal a pie. Y se lo digo con propiedad porque yo soy fundador de la PNC, allá en 1994 como subcomisionado. Entonces, cuando usted ve esta situación, dice, bueno, está en la zona de confort, la zona de seguridad y está el corredor seguro o corredor criminal. Cuando usted está observando esto, entiende que ya colapsó la medida de protección de seguridad ciudadana del Estado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay vulnerabilidad para los mismos celadores de la justicia, es decir, policías. Explico cómo es que estaba El Salvador hasta el año 2015, que se pudo entrar en estudio los mapas que proporcionaba incluso la policía. Después del 2015 ya no proporcionaron información y eso está pues documentado. Y es hasta el 2018 que en un documental francés, el jefe de una clica le autorizan para decir cuántos mareros habían. Yo, según los cálculos que presentan, etcétera, hasta el 2015 eran 77,000. Al 2018, 85,000. Para el 2022 habrá estado, según mis proyecciones, obviamente más o menos, entre 105,000 y 107,000 mareros. Y ahí hay que distinguir los operativos, que son todos los que hablan, desde el que avisa hasta el que ejecuta, y los administrativos, que tienen que haber sido unos 6,000, entre médicos, profesores, odontólogos, que fueron pagados con el dinero. Si usted se da cuenta, cuando ve esto, dice que estoy más o menos en lo correcto, porque el señor ministro de la Defensa, el vicealmirante Merino Monroy, dijo claramente que ellos, según inteligencia, calculaban 95,000. Tenemos 12,000 de discrepancia. Claro, pero andamos cerca de cualquier manera. Así es. Pero aquí viene y dice usted, ¿qué va a pasar? Solo se capturan a los malos.
No es cierto. Toda captura, todo operativo siempre tiene una tasa de equivocación en cualquier parte del mundo, que va del 5% al 8%. En El Salvador se ha modificado y he calculado que la tasa de equivocación ha sido entre el 6 y el 10%. Ahí hay que poner atención. Y yo creo que eso es lo que tenemos que analizar ahorita. El régimen como tal es una herramienta. Sí. No es el sistema carcelario ni el sistema para mantener detenida a la persona, ¿de acuerdo? Esta herramienta está dada en el artículo 29-30 de la Constitución y dice cómo debe ser para estarse renovando, que es lo que se ha dado acá. Cuando usted hace esto, calcula criminológicamente cómo va a ser, pero cuando va evolucionando, que de repente la policía y la Fuerza Armada tenían datos reales de 77,000, pero inmediatamente les incrementa a 8,000 y luego de 77,000 a 95,000 según la inteligencia militar, son 18,000 que no esperaban. Al principio fue fácil, los llevaban todos los manchados, pero luego va ocurriendo todos los que son el plan A, plan B, plan C. Plan A eran todos los que conocemos, manchados, hipotes que llegan. Plan B vienen a ser los retirados, porque para que sepa el público en general, había un sistema de retiro de los mismos. A partir de los 40, 44 años, dependiendo cómo estaban, y si llegaban, les daban un retiro. ¿Cómo lo sé? Porque en una de mis defensas que tuve, estaba sentado un señor testigo que iba para una audiencia, y es de los salvadoreños que le gusta hablar. Y empezamos a platicar, y le dije, mire, ¿qué le pasó en la pierna? Ah, me dijo, yo fui de las maras, me dijo, me dispararon los policías con una escopeta, me volaron la pierna, y me dieron de baja en las maras. Me dan $200 mensuales, me compraron un pick-up para todo lo que tenía y mi tienda está a la entrada, y se dio el lujo de decírmelo, está a la entrada de tal lugar. Le dieron $200 y mensuales. Un pick-up y una tienda que le montaron bien surtida. Las pandilleros a él baja. Y me dijo, esos son todos, así estamos todos los que estamos de baja y hemos sido fieles, me dijo. Entonces él llegaba obviamente a atestiguar a favor de los mareros. Dios mío. Y él me decía, mire, me decía, es que nosotros, me dijo, estamos siempre con ellos y ahí no llega la policía. Y era cierto, porque luego me enteré que el único policía que estaba como infiltrado, lo que más que llegaba era a la entrada, todos los mareros sabían que era policía, no lo mataban porque él se había enamorado de una cipota marera. La marera era la mujer de otro marero y le sacaban información al policía. Esa era la rueda de caballito, por eso no lo habían matado. Entonces me dice él, ¿cómo va a creer, me dijo, que yo voy a estar así en el gobierno? Si me dan 200 líquidos, tengo negocio y tengo vehículo, nunca lo iba a hacerme. Entonces el señor, en ese momento, le estoy diciendo hace 8 años o 9, ese señor me dijo, estoy bien. Así, la gente lo veía así. Miraba usted un sinnúmero de cosas. Luego cuando usted viene y dice, bueno, criminológicamente hablando hay que entender si vamos a rescatar o no vamos a rescatar a las personas. Yo he promulgado en todas las entrevistas que he tenido anterior a usted que hay mareros que nacieron en la mara. Yo fui el primer subcomisionado que entrevistó al primer marero que vino en 1994, en la semana que termina noviembre y comienza diciembre. Él venía deportado como un deportado normal, como un expulsado normal, y venía, no se me olvida porque venía la señora housekeeper que le trabajó a Michael Jackson y que atestiguó en favor de ella. Entonces venía en el mismo vuelo. Estados Unidos no nos dijo a nosotros qué tipo de persona era, y fue que cuando llegó, yo estaba el jefe de Sensuntepec, en Todo Cabañas, mi sede era Sensunte, y yo lo veo a él, y me acerqué y andaba un gran tatuaje aquí de sus letras y números, y me dice, no, me dijo, los homies, y primera vez que yo escuché que lo utilizaban de esa manera. Los homies me han mandado porque tenemos que ayudarle a la población, a la juventud, no se preocupe. Y le digo, ¿y cómo se van a ayudar? Ah, me dijo, los vamos a hacer tatuadores. Y eso le dije, la verdad que no habían tatuadores. Los tatuajes se hacían en la cárcel, pero tatuaje decorativo no existía. Y él me dijo, mire, voy a empezar en Cabañas, luego nos vamos a San Vicente, Cuscatlán y La Paz. En mi conferencia yo explico con mapas que ahí partieron El Salvador. Quedaba Oriente de un lado
y quedaba todo digamos, la zona central y occidente al otro. Empezaron a enseñar. Yo vi a las hipotas y cipotes que eran los que nadie le daba ni 5, el gobierno no se preocupaba por ellos en el 94, y empezaron a aprender con máquinas hechizas, y después trajeron máquinas ya de las modernas, y vi que se tatuaban las letras y los números. Me llamó la atención todo esto. Yo le había informado al señor director de la época, que era Rodrigo Ávila, y Rodrigo Ávila, cuando yo le dije, mire, aquí está algo pasando raro, hicimos el informe para Casa Presidencial, pero en Casa Presidencial, que era el doctor Calderón Sol, dijeron que éramos hipotes, Rodrigo y yo, queriendo tener connotación en El Salvador. Bueno, necesito que ahorita nos quedemos hasta ahí para luego, después de la pausa, seguirle dando desarrollo a esto. Nos vamos a la pausa, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros siempre en torno a los 3 años del régimen de excepción. Pero siempre en ese marco es necesario evaluar cómo se fueron desarrollando. Misael Rivas, que fue el primer subcomisionado y fundador también de la Policía Nacional Civil, nos comenta cómo fue que las pandillas comenzaron a crecer y que sobre todo los gobiernos de aquel entonces no permitieron que se cortara la raíz o que se le diera atención a la semilla antes de que ésta comenzara a emerger. Misael, ¿qué fue lo que estaba sucediendo en ese entonces? Me estaba comentando que usted ya había detectado algo. Sí, le informamos. Entonces, cuando vemos esto, creímos que nos iban a apoyar para poder hacer algún plan, alguna situación, para poder hacer la investigación, porque era fácil introducir a alguien, debido a que eran pocos. Sí. En cuestión de meses presentaron escuelas en Cabañas, en Cocatlán, en la San Vicente y La Paz. Así parten. Y ahí por eso se acuerda usted que hay mucho marero en La Paz, en Zacatecoluca principalmente. Muchísimo. Entonces, ahí es donde estos dos puntos, los dos polos, apretan y de repente empiezan a evolucionar hacia otros lados. Fallaron en Oriente, ahí se creó la Sombra Negra y se pasan a Occidente y triunfan en Nahuilingo, Sonsonate, y ahí se vuelve lo que era el herbario de ellos. Hacia San Salvador, cuando conquistan la Iberia, la comunal la ciudadela. Entonces esto emerge, y es entre 1996 al año 2000 en que ellos hacen un boom y llegan a 4.800 mareros. Fíjense bien, en 4 años, cuando ellos hacen los primeros golpes. Se vuelve a decir, y estaba otro director, el señor Sandoval estaba, y él se dedicó a otra cosa menos a darle atención a este grupo de maleantes, porque decían que eran pandilleros, que eran jóvenes. Entiendo que en el gobierno de Calderón Sol, hablando de lo que usted me comentaba, de cómo lo trataron a ustedes cuando me comenzaron a detectar, entiendo que para el presidente Calderón Sol, los pandilleros nada más eran jóvenes revoltosos. Y sí, esa es la forma de verlo, como lo entendió. Doña Elizabeth de Calderón trató, entiendo yo, porque eso fue lo que me enteré, que trató de que le dieran un programa para atender y contrarrestar, pero ella lo miraba para rescatar jóvenes. No lo vieron así. Luego esto, imagínense, ya estamos hablando de 94, hace 31 años. Sí. Estamos hablando de todo lo que han evolucionado. En el 2000, el presidente Paco Flores le interesó otra cosa más, porque no le interesaba a la gente como nosotros, éramos 12 subcomisionados que sí estábamos preocupados por esta situación, porque los otros 11 habían hablado conmigo, me decían, mira, Rivas Soriano, esto cómo fue, y hablábamos. De eso, de repente,
se operaron aquello de que los 12 no éramos protegidos, etc. De repente yo renuncio y empiezo allá a ver de fuera cómo estaba evolucionando, y empiezo a ver que en el periodo más gestor fue el de Paco Flores, porque él permitió que los núcleos, que las famosas clicas se evolucionaran y se jerarquizaran en forma piramidal. Ahí es donde ya se tiene a nivel nacional lo que ahora conocemos como las ranflas o las sillas, etcétera, etcétera. Del año 2004 al 2009, menos la atención, y lo ven como una criminalidad normal, retomando lo que era el indicio de 1998, que lo había dado la gendarmería francesa. Nos habían hecho un estudio y decían, miren, ustedes van a tener un boom de violencia social, así se va a llamar, porque miraban que eran controlables los pandilleros, porque eran hijos de personas que habían sido guerrilleros, habían sido soldados, que no les daban atención al gobierno, la familia eran familias disfuncionales. Cuando no llevan la recepción en el 2004-2009, Japón incluso quiso permitir un programa. Yo estuve participando, llegué a la final, pero se lo dieron a un comisionado de la policía, programa que no evolucionó. Entonces ahí es donde viene el golpe y se dan cuenta que para el 2010 tiene dominada, yo tengo los mapas, lo pueden ver en lo que les digo, mi ponencia, tienen dominado el 52% del Salvador. Para el 2012 tienen dominado más, perdón. Sí, sí, claro. Ahí tranquilo. Gracias. Para el 2014 ya tienen dominado el 82% del Salvador, y para el 2015 ya tienen dominado el 85%. Solamente se sostenía San José de Guayabal, del señor alcalde Vilanova, sí. El único que estaba amarillo, es decir, que entraban y salían, se peleaban con el señor, con el señor alcalde, y el norte en algunas partes de Chalatenango y Santa Ana, que eran los más peleados por algunos lugares en donde las personas todavía defendían lo que tenían. Ese era el 85%, y hasta ahí llegó las estadísticas, porque según los mareros dominaron a El Salvador ya a partir del año 2014. Entonces, si se da cuenta, cuando recibe la información el presidente actual, el señor presidente Nayib Armando Bukele Cortés, recibe la inteligencia que tenía la policía hasta el 2015. Conjúguela con la que tenía la Fuerza Armada, le da 95. Es un gran error, porque para esa cantidad de 95 necesitaban ellos en un principio unos 12 a 16 meses, pero cuando usted ve que no finaliza y que el combate todavía necesita cercos de control ciudadano, que es diferente al cerco militar, le dicen muchas veces, y gracias a todo al público en general y a los de los medios de comunicación que me hicieron caso y lo llamaron cercos de control ciudadano, porque es donde participa la policía, trataron de ya focalizar los últimos supuestamente resabios que habían, pero no, se dan cuenta que había más gente que no lo conocían, más gente que no sabían cómo actuaba. Esta fuerza pasa y la gente me pregunta, mire, pero cuando agarran mareros no les quitan tantas armas. Y yo le digo, pero es que es lógico, ellos tienen una planeación, una planificación. Los sicarios solo andan con su arma en el lugar de protección, en el de confort y en el de seguridad. ¿Por qué? Porque ahí ellos se enfrentan y tienen una gran cantidad de fulanos que los apoyan. Claro, estoy hablando esto del pasado, ¿verdad? Pero cuando salen a trabajar no arriesgan el arma y se van. Para eso eran las casas destroyer, para poder planificar, y ahí les llevaban las armas. Ahí se repartían las armas, hacían lo que tenían que hacer, regresaban a la casa destroyer, volvían a entregar las armas, y cuando los agarraban, sin armas. Era una planificación muy estratégica, muy peculiar, que esto uno debe aprender para futuros lugares. Por eso, cuando de repente dicen que allanaron un lugar, encontraron 7 fusiles, 2 pistolas, tanta munición,
es que no era él el que la usaba, él solo era la bodega. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando esta situación se da, yo les digo, miren, y lo dije en televisión y me gané mucha gente que me odió y que me gritó y me dijo cosas, y le digo, es que tiene que pasar ahorita la siguiente etapa. ¿Cuál es? Hacer un plan con una ley novedosa, la pueden hacer, tienen todo el poder político, en la cual exista la persona de interés, el investigado y el detenido, que puede ser la misma persona, con una ley con la que usted va a bajar la presión del régimen de excepción. Todo el mundo dice, bueno, yo no debo nada, esto y esto y esto. Primer golpe fue cuando los de conducción peligrosa no hacían caso. ¿Qué sucedió? Aplíquenles el régimen. Entonces era un delito común aplicándole el régimen. Ya la gente ahí protestó, no, ¿y que por qué? Que 15 días perdieron empleos y todo eso. Entonces el régimen le ayuda a un gobierno a enfrentar un problema del Estado y lo enfrenta de una manera no sostenible con un plan normal. Eso implica que debería de haber más estudio, o a esta altura debería de haber una planificación que le permite a cada uno de los grupos de tarea que están dentro de la cadena de seguridad, Fiscalía, Procuraduría, Policía, Fuerza Armada, a que trabajen en conjunto para golpear directamente. Y lo que no quieren darse cuenta es que si se suspende, se van a relajar los mareros. Van a pensar que como no hay régimen, pues no nos van a buscar con tanta ahínco. No, mentira. Uno ve y afloja para ver dónde vuelve a salir la mano y ahí se golpea. Eso es lo que se tiene que hacer. Se puede hacer en un ensayo, suspender un mes sin que la gente se entere. Si nos enteramos que hay régimen o que lo han renovado, porque los medios lo cubren, pero si no lo cubrieran, todo el mundo andaría, bueno, ¿lo renovaron o no lo renovaron? Es decir, hay que aprovechar cada uno de los momentos. Y esto es una forma fácil de poder hacer lo que es el estudio criminológico del comportamiento. Y le decía hace un rato, hay unos mareros que son rescatables, porque ya están viejos, ya están presos, etc. Pero los jóvenes que nacieron entre el 94 a el año 20 años después, que fue en el 2014, esos son irrescatables. También son rescatables los que tenían 14, 18 años al momento, dependiendo de qué estudio se les hace, psicológico y psiquiátrico, para verificar si estos tienen un problema por el cual se metieron a las maras. Siempre dicen, mi mamá no me quería, mi papá esto, lo otro. Sí. Pero los niños que nacieron y que conocieron todo el andamiaje familiar que ellos ven como familia a la mara, son niños que al año 2014 tenían 20 y tienen 21 años. Sí. 31 años, perdón. Esos no se pueden rescatar. Eso se tiene que hacer una reestructuración familiar, una reconstitución de su propia ideología, y se pueden nada más reinsertar siempre y cuando estos encuentren cómo hacerlo. Sin embargo, cabe la posibilidad que si se detecta un odio supra, estos no se puedan reinsertar ni reincorporar. Ahí está equivocado, con todo respeto, está equivocado las Naciones Unidas con los derechos humanos. Los derechos humanos, como lo ve el presidente, es una novedad que yo lo digo, a mí me tuve que sentar por meses a pensarlo y estructurarlo para ver cómo es que se ve. Bueno, con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otra situación que nosotros siempre nos hemos preguntado en muchas entrevistas es, la gente tiene temor de que si se hace a un lado el régimen de excepción, algo malo pueda suceder otra vez. Por favor. El régimen de excepción es una ruptura a la regla. Por lo tanto, al recuperar la regla bien recuperada, que son los programas que le digo, los planes que le digo de combate, no tiene por qué temer la población,
porque las leyes ya las reforzaron suficiente. Por ejemplo, ahora hay un sistema que desde el punto de vista penológico no lo conciben en otros lados. Aquí se ha hecho y está correcto. ¿Cuál es? El cumplimiento continuo de las penas. Sale alguien y se va a la Constitución que le dice que nadie puede tener más de, ahora son 60 años de prisión, porque es lo que la ley determina, con el homicidio. Sale, digamos, a los 40 años, pero debe 3 pendientes, de 10, de 20, de 15. Entonces agarran la primera de 15, sale, recibe el sol, y ahí mismo llegan los policías y le dicen, usted está detenido porque debe esta sentencia. Y lo vuelven a presentar. ¿Cumplieron técnicamente? Sí, porque quedó en libertad. Minutos, pero quedó en libertad. Es el tecnicismo. Son las cosas de argucia que se debe hacer por el gobierno. Entonces, cuando usted me dice eso, desde el punto de vista de la penología, dice uno, bueno, y entonces ¿es cadena perpetua o no? No, la respuesta es no. No es cadena perpetua. Lo que está haciendo es un cumplimiento de penas continuas con el espacio de tiempo de haber quedado en libertad. Fíjese bien. Ahora, el derecho penitenciario, eso ¿cómo se llama? ¿Lo avala? No, es que el derecho penitenciario solo es el ejecutor de las penas que envía el órgano judicial. Se va dando cuenta cómo esta situación es sutil, pero así tiene que trabajar. Por lo tanto, esto del régimen podría, como le dije hace un momento, no aprobarse y todo el mundo quedar callado para observar y luego volverlo a ejecutar, si es solamente para verificar quiénes tienen o no tienen una forma de hacer algo. Esto les daría la libertad a los que son, por ejemplo, mareros administrativos, de tratar de mover dinero, y ya se detecta ya con inteligencia y con divisiones especiales de la policía, como por ejemplo el de control financiero, aduanas, fronteras, etcétera. Eso va a ayudar, y la DIN en general. Con esto usted daría un respiro, pero los que ya cumplieron, porque se venga y se quite el régimen, no van a salir, porque están cumpliendo penas, y al cumplir penas está el órgano judicial, y el órgano judicial acepta recursos después de la sentencia definitiva, antes de que pasen a autoridad de cosa juzgada, el recurso de apelación, el recurso de casación, y como último el habeas corpus, que dicho sea de paso para los hermanos que están viendo. Aquí me han consultado también del extranjero y me dicen cuáles son las formas legales que tienen de defenderse de los que han venido de Venezuela, por ejemplo. Y aquí, con todo respeto, el artículo 11, inciso segundo de la Constitución dice bien claro, todo individuo tiene derecho al habeas corpus, y todo individuo es medio mundo, solamente que entre a El Salvador y lo tiene. Por eso hay 3 abogados que están defendiendo a 30 señores que presentaron un habeas corpus. Y eso no quiere decir que van a ir en libertad. Lo que están diciendo es, mire, hay fulano, sutano y mengano que están detenidos y creemos que esto están sin una ley. Segundo, ese mismo lugar, y esto tiene que ver todo concatenado, dicen que no hay ley que ampare esa detención. Están 100% equivocados. El artículo 144 al 149 de la Constitución habla de los convenios. Un convenio es sinónimo o equitativo a un tratado. Ahí habla, de los tratados. Entonces, ¿qué sucede? Dice que cuando el tratado es aprobado, tiene y pasa a ser ley de la República. Y cuando hay conflicto entre el tratado o convenio, para este caso, y la ley de la República, prevalecerá el tratado. Entonces hay asidero legal. Vámonos ahora con lo que es la parte del régimen. ¿Qué pasa si hoy suspenden el régimen? Está el Código Penal y todas las leyes especiales de proscripción de las maras, de antiterrorismo, la de anticorrupción, la de drogas. En todas ellos tienen algo que ver. Si lo más simple es homicidio, porque está en el código. Pero ahí ellos traficaron droga. Casi todas las maras y casi todos se metieron. Ellos extorsionaron, tenemos la ley anti-extorsión. Ellos secuestraron, tenemos la ley anti-secuestro. Y así sucesivamente, incluso ya se habían metido a lo que son delitos digitales, y para eso tenemos la ley especial contra delitos informáticos y conexos. Y eso es lo que usted tiene que ver. Hay herramientas. Lo que sucede es que tenemos que fortalecer. Por ejemplo, yo fortalecería más la Fiscalía y la Defensoría, porque tienen derecho a defensa, obviamente. De 30
a 60 años, que les pongan 30 ya es una buena defensa. Y no los están dejando en libertad. Y fiscales que están muy cansados. De repente han habido fiscales que van en contra de 60, llevan 60 fulanos y hay 25 abogados defendiendo. Y esta persona tiene que estar haciendo su trabajo, en donde debería de ser grupos de fiscales que deberían de tener máximo, póngale, vayámonos demasiado exagerados, 10 casos cada uno. Quiere decir que en 60 tendrían que haberlo llevado 6 fiscales. Sería más eficiente. Exactamente, porque entonces se logra probar más. El problema, por ejemplo, aquí tenemos que es el proceso masivo. Ahí hay un problema. ¿Qué pasa con, se acuerda que le hablé del 5 al 8% o en El Salvador del 6 al 10%? Sí, así es. Ahí están las personas, los que estaban. De repente están en la coladera y se lo saltan y el juez está tan cansado, el fiscal está tan cansado y solo si lleva ese muchacho, defensor particular, es el que está en todo el proceso diciendo, mire, no hizo nada, es fulano de tal, es fulano de tal. Así es como han salido un montón de gente, porque se meten a defender exclusivamente a ese. Y no es culpa del fiscal, no es culpa del juez, es culpa de la masificación. ¿Qué es eso normal? De 5 a 8% es lo que se tasa. De 6 al 10% hay que revisar lo que le estoy diciendo, todo lo que se ha cometido como error, pero que al final habrá que ver cuáles son las relaciones, porque también dicen las mamás, mire, es que mi hijo no lo debía. Ah, pero era hijo de el Cejas, era hijo de Homie, era hijo de el Dracker. Entonces, él tenía una simpatía, y la simpatía está castigada en este país. También hay otra cosa que debo resaltar. Veamos. Dice la gente que a estos hipotes no se les dio con el chancletazo, con la hebilla, con el cincho. No es cierto. Sí, las correcciones físicas con mesura son necesarias. Ahí lo dice la Biblia. Que dicen Proverbios que solamente el que ama corrige. Pero lo que sucede, como dije hace un momento, estas familias disfuncionales no tenían un guía. Entonces, ¿qué sucedía? La mamá tenía 2, 3 hijos de 2, 3 padres diferentes. Y el cuarto ya estaba ahí y decía, mira, tus hijos ya se fueron, ay, déjalos, nos dejan salir solitos. Cipotes que vivían en la misma habitación, que estaban en la misma cuarto, dividido con un mantel o con un plástico, de donde estaba la mamá con el nuevo marido y ellos a un lado, oyendo todo el disturbio que podía pasar. Entonces, estos hipotes obviamente preferían llegar noche, de andar con las pandillas a todo esto. Y usted tenía que ver simplemente los tales ventiladores, postas o vigías que tenían. Eran cipotes de 10, 12 años, porque también la ley penal juvenil no los abarcaba. Aquí hubo un marero en Metapán, en el 2014, yo estaba invitado en un programa y me cae la notificación que tenía que ir y voy para Metapán. Y estaba yo haciendo la diligencia cuando en ese momento matan a alguien. Y yo me enteré. Y había sido un niño de 10 años que mató a ese fulano con un marerito que lo cubría de 14. Los policías solo lo siguieron. El cipote tiró el arma por un lado, que ha de haber sido casa destroyer, y se fue. ¿Qué iban a hacer? ¿Lo iban a agarrar para qué? Si solamente inmediatamente era ponerlo a la orden del juez, y acaso no había un resguardo, ese tipo murió, y lo que la gente dijo, no, este era el jefe, el dueño de tal prostíbulo, algo debía. Ese fue el tipo de personas que teníamos en nuestro país. Ahora, gracias a Dios, es diferente. Bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y algo con lo que cerramos el bloque anterior es que, a ver, había gente que justificaba de alguna forma el actuar de los grupos criminales, como escuchamos en el caso de Metapán. Por favor, Misael. Esto se generalizó y entonces aquí vino las dos polarizaciones, los dos polos, que era la gente que estaba odiando a los mareros y la gente que estaba en favor de los mareros. ¿Y quiénes eran en favor? Todos aquellos que tenían un beneficio, su propia familia, sí, y algunos empresarios.
que estaban, porque vaya, recibían, en este país tan pequeño, tenemos más de 180 compañías de seguridad, casi todas dirigidas por militares, y que todavía golpean bastante fuerte la economía de las personas, porque incluso hasta les pagan mal. Y estaba la otra contraria, que eran todos los que no debíamos nada, pero eran afectados directamente. Ejemplo, mi hermano me lo quisieron matar, solo porque mi sobrino, el primero de su segundo matrimonio, era autista, y cuando le dijeron qué pasó, hijo tal por cual, él como autista lo recibió como un extremadamente mal insulto, se le dio a golpes y después lo quisieron matar. Entonces mi hermano tuvo que huir, estaba fuera del país. Y eso que genera normalmente, está bueno, ese debía algo, ese que lo maten, eso está bueno, que no los vuelvan a sacar, que no sé qué. Estoy de acuerdo, que no vuelvan a salir, porque esos que han matado 130, que lo hemos visto en un montón de documentales, que han matado 60, que han matado 50, quiero decirle a los hermanos salvadoreños que a partir del año 2000 empiezan a matar un salvadoreño o quien sea para ser miembro de la Mara. Le decían, anda a matar a uno, ponían testigo, mataba, regresaba, bienvenido. Antes eran 13 y 18 segundos de golpiza para ser miembro de la Mara. En los 90 al menos. En los 90. Y después del 2000 ya era matar uno. Quiere decir que todo el que se hizo marero después del 2000 debía por lo menos un muerto. Yo he escuchado a un testigo criteriado en el cual estuve escuchando, y decía, yo fui testigo de 450 muertes. Y le pregunto, ¿cuántos muertos usted tiene en su cuenta? 130, man. ¿Así, tranquilamente? Así, y me dijo, no tengo miedo de que me metan presos porque la fiscalía, estoy hablando yo hace 9 años, la fiscalía dijo, me va a perdonar porque ya afirmé que yo daba para los 480, pero aquí no me metían preso por ninguno mío, aunque no lo dijera. Y lo dijo y está grabado en esa audiencia. Desde ese contexto, el problema es que el odio en El Salvador está muy grande y están aprovechando muchas personas. Hace 3 años, metieron presa a una señora, recién empezado el régimen, una señora de Santa Tecla, cuando todavía estaban los puestos de verdura en la calle. Una señora le decía a la otra que se lo alquilaba, viendo el que paga, pide el dinero, le dice, aquí está, y le dijo, mire, ¿cómo hago para que yo pueda hacerme dueña de esto? Y le dijo, no, dueño de la alcaldía, usted solo paga y nadie más le debe cobrar. Y le dijo a la otra, mira, ya no te voy a pagar porque esto me dijo la alcaldía. ¿Qué vino esta mujer? Le dijo a la policía que ella era marera y que estaba infiltrada entre ese grupo. ¿Cómo lo sé? Porque la señora hasta lo anduvo diciendo. Y eso fue del dominio público ahí en el mercado de Santa Tecla. Este odio ha tenido sus consecuencias de que lo malutilizan. Como por ejemplo las leyes que protegen a la mujer. La mujer correcta no se aprovecha de la ley, pero hay otras que sí, te odio, no me das dinero, pues te acuso. Y empiezan a haber aprovechamientos. Y los jueces, con el debido respeto, la gran mayoría son muy buenos, pero hay jueces, de que todo se va a la misma forma. No, es que este debe, y vos ¿por qué lo defendés? Y este es malo. No, es que hay que ver y hay que presentar lo que son los errores que se pueden cometer. Claro, si de repente me dicen que Perico de los Palotes estaba aquí y que es el que agarraron con el de Tren de Aragua allá en San Miguel, que andaban buscando adeptos, a chiste, andaba trabajando por un maleante, entonces por lo menos es cómplice. Eso es lo que debe de entenderse. Y hay que entender que debe de manejarse la ley como debe ser, no como se nos antoja, ni como nosotros creemos. Ahí he visto un montón de señores de opinión pública que, como la gran mayoría, he tenido panel, pero dicen, están en contra de la ley, dice, pero no dicen en contra de cuál ley. Eso es de hacerle daño a la población. Eso que traigan el Tren de Aragua acá en contra de la ley, ¿por qué? Si ya tenemos nosotros, por ejemplo, Noruega le alquiló las cárceles a Holanda para tener sus reos, porque estaban vacías. Así fue nosotros. No debemos de estar demonizando las cosas, porque la verdad no ayuda. Y segundo, debemos de entender que esa gente que tenemos ahí encarcelada, esa gente algún día con algún presidente les va a dar algún indulto. Porque ahorita, ¿cuánto le queda al señor presidente actual? Le quedan 4 años y 8 meses.
Eso es lo que le queda. Y no quiere decir que por eso tengamos que reelegirlo. Ni creo que él tenga la fuerza, porque es muy duro ser presidente. Tendremos que buscar un presidente que siga lineamientos de que se mantengan las leyes como están. Y partido político que mantenga las leyes como están, para que podamos continuar. Que el régimen, a mi manera de ver, sí se puede ya sobrellevar con esos ensayos y errores que le digo, no de una sola vez, pero se puede venir. Y si de repente la policía y la Fuerza Armada no pueden porque los planes de los oficiales son malos, entonces seguir como estamos, pues, porque eso sí le facilita el actuar a ellos. Ahora, solo con el caso que usted me hablaba de las señoras del mercado. La mayoría de repente comenzó a hacer denuncias, incluso hasta por una situación de celos. Así es. Sí, y aquí han venido y se han expresado, mire, me metieron por una situación me metieron a la cárcel por una situación de celos. Entonces, para las personas que han utilizado el régimen de excepción como un mecanismo de venganza o como un mecanismo de amenaza, de acusarlo de criminal cuando usted le debe $10 nada más, estas personas de repente tienen un castigo. Sí, o hay una hay un legislación delito, que les diga. hay un delito que se llama denuncia calumniosa. Ese es el delito que se comete. Ahora, si ya eso no solamente es denunciar, que es lo más que trabaja y tramita la policía y la fiscalía, porque con eso le dan una reprimenda, como quien dice, vaya niño, no vuelva a hacerlo, ¿verdad? Porque es un delito menor de 1 a 3 años. Deberían de haberlo modificado como hicieron con la receptación, que la receptación ahora es un delito ya grave. Y esto implica de que la persona debería de trabajar más y decir, miren, mi familia salió y esto se puede hacer, acusarlo, pero también deberían de proponer que haya algún tipo de otro delito más grave, como el delito de falsedad ideológica. Si acaso utilizaron algún documento, si acaso hicieron un documento. Todo eso hay que verlo si se puede hacer, si hubo un falso testimonio, que no, ¿verdad? Vos que estás así, ay sí, le digo, y entonces ya hay más delitos, porque hay una conspiración, hay una complicidad entre el que comete el delito y el que le ayuda a cometer el delito, es decir, hay que trabajarlo más. El problema es que en el país no hay dinero para eso, hay demasiado abogado que se ha aprovechado y ha dejado también a las pobres personas, le han quitado el dinero. Conocí una señora entrando a los juzgados ya hace unos años, me dijo, mire, vengo a buscar al abogado Manuel. Y yo le digo, señora, con todo respeto, no sé a qué Manuel. Él aquí pasa, me dijo, es un muchacho, me dijo, le di $50 porque dijo que hoy me sacaba a mi hijo. Me causó ternura la señora y le fui a averiguar y hablé con el secretario, no le dan a uno trabajo, le mire, solo me interesa saber cómo está, fíjese que esto pasó. Y el secretario también le dio molestia realmente por lo que había hecho ese abogado y me dijo, no, si él está condenado a 15 años. Y lo condenaron hace 6 meses, me dijo. ¿Y todo ese tiempo le estuvo dando dinero? No, le dio $50. Solo una vez porque le dijo, ya se lo saco. Y la pobre ancianita, cuando yo le fui a decir, me decía, y yo no tengo para comer. Y ella llorando, y fue ese abogado inescrupuloso, y como él hay bastantes. Y con todo respeto, los colegas, hay demasiados abogados que se están aprovechando de las personas. Hay otros abogados que obviamente trabajan muy bien. Pero yo les recomiendo, y esto quiero hacer un paréntesis, confíen en los abogados que tienen oficina física. Sí, sí. Porque nosotros que tenemos oficina pagamos impuestos nacionales y municipales y estamos controlados por la Corte Suprema y estamos controlados por la municipalidad. Si no, usted vea, ahí ve usted abogados hablando con clientes en todos los restaurantes de comida rápida y eso no ayuda al país. Bueno, con esto nos vamos a trasladar a la siguiente pausa. Regresamos en Criterios. Y es que, a fin de cuentas, entonces podemos concluir de que si se llega a quitar el régimen de excepción, hay suficiente legislación y se han fortalecido de igualmente lo suficiente como para que nosotros sigamos gozando del mismo nivel de seguridad sin temer
a que los grupos criminales vayan a retornar? Misael. Yo digo que sí. Ahora podríamos hacerlo. Decía hace un momento que la excepción a la regla es el régimen, pero deberíamos de empezar a hacer ensayos para ver cómo brotan Sí. la delincuencia. ¿Que va a tener la población el miedo de que salgan? No, porque el régimen no implica cárcel. El régimen es herramienta operativa, no herramienta judicial. Serán los jueces los que estén atados a probar o a estar convencidos que X persona cometió tales y cuales delitos. Y eso es trabajo de los abogados y de los fiscales. Y sí les pido a la población que cuando salga alguien no culpen a un abogado ni a un siendo defensor o fiscal, porque para eso se estudia, para las situaciones técnicas. Y yo creo de que estamos en el punto de hacerle entender a todo mundo que El Salvador tiene un buen sistema jurídicamente sostenible en seguridad. Y es por eso que, al igual que Noruega y Holanda tuvieron el convenio de alquiler de cárceles, Estados Unidos lo tiene con nosotros y es una demostración de lo que se puede hacer. Con todo respeto, el derecho humano, como lo vemos los salvadoreños ahora, por lo que nos ha enseñado el presidente, es que está ya no como antes se concibió el derecho humano de defender al pobre, a la persona frente al Estado. Se demostró que la institución criminal maras en El Salvador y en el mundo era tan fuerte que tenía sometido a El Salvador, a todo el gobierno. Por lo tanto, era un mando parecido al Estado que estaba oprimiendo al no delincuente. Eso es lo que hay que vender y hay que defender. Esos son los nuevos derechos humanos. Misael Rivas, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por habernos traído todos sus criterios en torno a lo que fue el auge y la caída de estos grupos criminales como eran las pandillas. Y esperamos tenerlos próximamente, Misael. Estoy aquí muy agradado de estar con ustedes y si Dios permite, les colaboro cuando ustedes me digan. Esta es su casa. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.